Muy bien, niños, hoy definiremos la diferencia entre ser intelectual y ser inteligente. Aunque estos conceptos parezcan sinónimos, no lo son, pues consideramos que series y películas con narrativas no lineales o conceptos complejos abarcan ambos términos. Pero no es así. Y el hecho de que existan obras capaces de ser tanto intelectuales como inteligentes no facilitan las cosas. Pero esta confusión se debe a que las obras de ficción catalogadas como intelectuales requieren un poquito más de atención al detalle o de conocimiento para ser comprendidas. Es por eso que existe un estigma en el que solo personas muy inteligentes podrán entenderlas. Y aquí también debemos hacer distinción entre personas inteligentes y personas intelectuales. Pero antes debemos definir ambos conceptos en obras de ficción. ¿Qué es intelectual? Una obra intelectual la definimos como aquella que toca temas académicos o que tiene elementos hablados en áreas del conocimiento como parte de su construcción, de su desarrollo o sus personajes. Es cualquier obra de ficción que necesita que el consumidor tenga conocimientos previos en alguna ciencia o materia para poder comprenderlos o disfrutarlos con más facilidad. Las obras intelectuales exploran temas que solo pueden ser entendidos al haber sido estudiados. Por ejemplo, las películas y series que tocan asuntos psicológicos, filosóficos, políticos, económicos y demás. Yo jamás pude comprender The Big Short. Recordemos que el primer objetivo de una obra de ficción es contar una historia, no son documentales. No buscan educarnos, sino entretenernos o expresar una idea. Por eso es que existen películas de este estilo que no van a pararse a explicarnos por qué los personajes se comportan de esa forma o por qué las situaciones llegaron hasta donde están. Confían en que nosotros mismos prestemos atención y saquemos nuestras propias conclusiones. Pero esto no es exclusivo de obras intelectuales, sino que depende de qué tan sutil quiera ser el autor. Y hablando de sutilezas, hay un director de cine cuyas películas están catalogadas como intelectuales, pero la realidad es que son películas palomeras que hacen sentir a sus fanáticos como genios incomprendidos, como La reencarnación de Nikola Tesla, únicamente porque estas necesitan que prestes atención, en lugar de apagar el cerebro como otras. Es comprensible que tengan tantas escenas de sobreexposición, pues Nolan apela a un público mayoritario y quiere que todos lo entiendan, por mucho que sus fans se sientan más inteligentes al espectador promedio, a pesar de solo haber ido al cine a ver una película. La cuestión aquí es que existen películas que nosotros, los simples mortales, nunca seremos capaces de entender, porque requieren conocimientos previos en áreas de las ciencias y letras. Podríamos zanjarlo diciendo que cualquier obra incomprensible para nosotros es un producto intelectual, pero eso es falso, porque también existen las obras pretenciosas. Estas se caracterizan por tener una narrativa caótica que evita que entendamos qué está pasando, y personajes psicológicos, imitando al Joker, como si el mero hecho de actuar como un lunático les diera motivaciones demasiado complejas para nuestras mentes pequeñas. Una obra intelectual incorpora elementos y temáticas académicas. ¿Qué es lo que esto no quiere decir? No quiere decir que si habla de psicología o de filosofía, va a poner a un doctor especializado en el área a recitar casos de pacientes psiquiátricos o los escritos de Kant. The Big Bang Theory tiene ingenieros, científicos, físicos como personajes principales y sus conversaciones son sobre ciencia, mas no por eso la serie se convierte en un producto intelectual. Sigue siendo una comedia y no va sobre cómo utilizan la ciencia para algo importante. Que incorpore esos elementos significa que las situaciones y personajes reflejan los conceptos hablados en esas áreas de la ciencia. Digamos que los actos y comportamientos mostrados para nosotros solo serían mañas sin importancia, pero para alguien ya versado, esos comportamientos y situaciones serían algo razonable. Recordemos que debe tener sentido, quizás no para nosotros, pero debe tenerlo. Y es en esta parte que debemos tener cuidado de no sobreanalizar las cosas, porque muchas personas entienden pequeñas interacciones sin relevancia como el producto de un trauma del pasado o que ciertos personajes representan a los 7 pecados capitales. Una cosa es que tú con tus conocimientos logres reconocer aspectos de tu rubro en una obra de ficción, y otra muy distinta es que quieras darle un significado oculto a cada aspecto que veas en una serie o película y te los inventes de la nada. Analizar una cosa no significa inventarte estupideces para sonar más inteligente. Pero hablemos un poco de la interpretación.
Cuando un autor nos dice que somos libres de interpretar su obra como queramos, no significa que debamos abrir nuestro tercer ojo para poder comprenderla. Significa que es abstracta, que no tiene un tema en concreto y que es un producto artístico, no que solamente las esferas más cultivadas de la sociedad serán capaces de comprenderlo. Por supuesto, una persona más letrada podrá darle un significado más sustancial, pues tiene más recursos para compararlo y para darle forma. Pero eso no significa que vaya a gustarle, o que disfrute con experiencias abstractas, pues los gustos no distinguen el nivel de educación. ¿Qué es contenido inteligente? Tendemos a pensar que en ficción, inteligente es contenido que te aporta algo por verlo, algo reflexivo y que deja enseñanzas. Suena como los videos que ve tu abuelita, dejan enseñanzas. Pero no lo es. No voy a explicar por qué, eso se los digo en otro video. En este explicaremos qué sí es contenido inteligente en ficción, lo cual va a ser muy difícil, porque existen muchísimas formas de ser inteligente. Es imposible dar una definición universal sobre lo que hace que una serie o película sea inteligente, porque muchas lo son, pero no de la misma forma. Así que la definición de una no necesariamente aplicará para los demás, pero voy a intentarlo de todas formas. Voy a usar el poder de mi cerebro para convertir este programa en algo más inteligente. El contenido inteligente es aquel que logra cumplir con sus objetivos de forma ingeniosa. Esta es una definición muy vaga, pero abarca todos los ejemplos que voy a mostrar a continuación. La inteligencia, muy a diferencia de la intelectualidad, no siempre va a estar ligada a lo académico. Por supuesto que existen personas inteligentes que a su vez son intelectuales. A ellos los conocemos como genios. Pero en el día a día interactuamos con personas que son muy inteligentes y que no están interesadas por llevar una vida intelectual. A estas personas no vas a verlas diciendo palabras rebuscadas o haciendo experimentos científicos, sino que, por ejemplo, tendrán facilidad para resolver problemas, notarán cosas que los demás no con más facilidad, sacarán conclusiones acertadas con tan solo un par de interacciones, y por último, quizás los veas analizando la situación para encontrar las causas de un problema determinado. No tendrán tantos conocimientos adquiridos de forma académica, pero eso no los convierte en unos ignorantes. Y lo mismo sucede con nuestras series y películas. Existen las que son muy inteligentes, pero no por eso van a estar tocando temas que solo un universitario o científico va a comprender. Lo que quiero decir con cumplir sus objetivos de forma ingeniosa es que puede existir una amplia variedad de llevar esto a cabo. Por ejemplo, pasa a ser una serie policíaca en la que expones temas de moralidad gris y todo su plot se base en qué tan correcto es darle poder a una sola persona para que ella, y solo ella, pueda elegir quién merece vivir. Una serie cualquiera haría de esto un thriller que únicamente guste a personas ya metidas en el género policíaco. Pero una serie inteligente puede hacer que la mayoría de sus fans sean adolescentes impresionables a quienes les gusten más las series de acción enfocadas en las peleas que en los dilemas de moralidad. Otro ejemplo, te encargan una serie de robots gigantes con la estructura del viaje del héroe. Una serie corriente se enfocaría en hacer otro shonen sobre cómo el protagonista pasa de ser un don nadie a ser el mejor luchador, a acabar con los villanos y ganarse el respeto de sus semejantes. Pero una serie inteligente puede tomar a una persona rota, mostrarnos su percepción del mundo, hacernos entender sus luchas internas, mostrarnos lo difícil que le resulta establecer conexión con otro ser humano y el rechazo que siente por sí mismo. ¿Qué quieres, un videojuego con un escenario decadente que se basa en la exploración, subir de nivel y ganarle a jefes? No se diga más, cualquiera puede hacer un juego de rol de este estilo, pero lo que haría un juego inteligente sería integrar su narrativa en las mecánicas, hacer que la progresión de nuestro personaje tenga sentido dentro del universo, hacer que el hecho de no poder morir tenga una explicación lógica, que entendamos que el mundo tan desolado que exploramos está ahí por una razón y no solamente por un motivo estético. Eso es inteligente. Pero, ¿quieren un ejemplo más? Por supuesto. Imagina que quieres contar una historia en la que el último de los humanos tiene que enfrentarse a un escenario posapocalíptico. En este mundo existen personajes de moralidad dudosa y son los que controlan las facciones que pueblan este nuevo mundo. En cada parte de este universo hay criaturas extrañas y muy peligrosas, y los habitantes que tienen conciencia tienen la cabeza tan podrida y la percepción sobre lo que es bueno y malo tan alterado, pues han estado vivos durante mucho tiempo.
Y eso solo es el principio, pues existen amenazas tan colosales que han estado presentes desde que antes que el ser humano haya pisado la Tierra. Nuestro protagonista tendrá que enfrentarse al infinito en su afán de salvar a la Tierra y a sus nuevos habitantes. Suena interesante, pero por desgracia, tú quieres venderla a una cadena infantil, y la época en la que estás se caracteriza por contar aventuras random sin ningún tipo de continuidad. Y eso es justo lo que esperan que tú entregues. Una serie cualquiera. En este tiempo, para esta cadena, se dedicaría únicamente a darles lo que pidieron. Las aventuras más locas que un par de amigos pueda tener en el escenario más rimbombante que puedas ver. Pero díganme, ¿ustedes qué creen que haría una serie inteligente?